qué los acusás de idólatras? Si ya no hay ley. Si según vos la Torá está anulada. ¿Por qué le decís idólatra al católico? ¿Cómo sabes que es idólatra? Porque la ley te lo dice. Entonces, si vos decís que él es un idólatra porque la ley te dice que eso es idolatría, ¿por qué vos no lo obedeces? והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק. Shalom, shalom, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches ya, estamos en este domingo, ya arrancando con este live, donde vamos a estar hablando acerca de la verdadera definición de lo que es pecado y entendiéndolo desde el punto de vista de las Escrituras. Ya más o menos en varias ocasiones hemos hablado acerca de esto y sobre lo que esto refiere. Y hay una mala interpretación de lo que es pecado. Hay una interpretación un poco, yo diría, poco real de lo que es pecado, ¿no? La gente considera que pecado tiene que ver con ciertas cuestiones que uno puede practicar. Y no siempre tiene que ver con eso. Porque nosotros practicamos cosas cerradas justamente, cosas cerradas justamente cuando no estamos conociendo realmente qué es lo que dice la Escritura en cuanto a lo que refiere a pecado. Shalom, shalom, Urajot, ¿cómo están? Bendiciones. Entonces, quiero que hoy prestemos atención a lo que vamos a hablar, porque vamos a ver la verdadera interpretación de lo que es pecado. Vamos a descubrirlo a través de la Escritura. Voy a ser claro en esto que vamos a compartir. Como saben, nosotros somos bastante directos a la hora de hablar realmente de lo que la Escritura así determina. Perdón, Ahora sí. Me había olvidado de colocar ¿cómo es? El auricular. Ahora que tenemos el auricular, espero que se escuche mejor. Así vamos comenzando entonces con lo que tiene que ver con la definición de pecado. Bien, estábamos hablando que vamos a hablar acerca de lo que se define como pecado realmente. ¿Qué es lo que es pecado realmente según las Escrituras? ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras acerca del pecado? ¿A qué refiere el pecado en nosotros? ¿Cómo nosotros entendemos el pecado según lo que está escrito? ¿Por qué digo esto? Porque las definiciones que hay de pecado son un poco ambiguas, son un poco, yo lo llamaría más bien, son un poco como pretextos. Hay mucho pretexto en la posición que se toma de lo que es pecado y lo que no es pecado. Un abrazo a todos los que se van conectando. Shalom, bienvenidos, buenas noches. Y se tiende una percepción de pecado como aquello que yo hago según lo que me enseñaron o según lo que me dijeron que es pecado. Ahora, las Escrituras nos dan la verdadera interpretación de pecado. Y la verdadera interpretación de pecado a veces choca un poco con el dogma religioso que nos han metido o con las definiciones religiosas que nos han metido acerca de qué es pecado y qué no es pecado. Bien, nosotros en esta noche vamos a descubrirlas todas, vamos a trabajarlas todas, vamos a entenderlas todas. Saben muy bien que nosotros pretendemos con estos vivos de los live de los domingos enseñar y que se pueda entender de manera práctica y de manera precisa qué es lo que nos dicen las Escrituras, qué es lo que nos enseñan las Escrituras.
Cuando compartimos las enseñanzas, las compartimos con esa finalidad. Acá no nos interesa a ninguno de nosotros que usted nos crea lo que decimos, sino de que usted se involucre con la Escritura y que usted aprenda a través de la Escritura qué es lo que realmente queremos decir. Porque se pueden decir muchísimas cosas acerca de un montón de temas. El tema es qué dice Dios, qué es lo que habla la Torá, qué es lo que enseña la Tanaj, qué es lo que brinda la Escritura, la Biblia en general, como punto de partida para entender realmente lo que estamos hablando. Hoy se hablan de muchas cosas que están totalmente colgadas, que son totalmente funcionales a un dogma religioso y no a una verdad. Buenas noches, ¿cómo les va? Shalom a todos los que se van conectando. Compartan el live. Ayúdennos con eso porque saben que siempre nos bloquean la cuenta. Y hablar del pecado para mí es algo interesante y algo importante para que se entienda realmente a qué refiere. Porque cuando vos escuchás las teologías acerca del pecado, pareciera como que no es nada, como que no es tan importante, ¿no? El famoso salvo siempre salvo, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, te salvaste igual, porque con solo creer ya está, ya te alcanza, ya estás salvo. Y la realidad es que la salvación sí se pierde, pero eso es otro tema que si quieren lo vamos a charlar en las próximas apariciones en Facebook. Shalom, shalom, ¿cómo están? Buenas noches. Pero en realidad entender lo que es pecado es una variable importante para nuestra vida, porque estamos creídos, según el sistema de reemplazo, según la teología del reemplazo, según el dispensacionalismo totalmente teológico y totalmente pagano, arraigado en filosofías griegas y en un montón de conceptos vamos a hacer las cosas como son, anti-hebreo, anti-Torá, nos han determinado pensamientos y formas y conceptos que son totalmente equivocados y que van en contra de la Escritura. Hoy se nos enseña a todos nosotros, a cualquiera, a cualquier ser humano, en cualquier lugar donde se congrega o donde va o donde aprende, y quiero que entiendan que no es contra ninguna congregación en particular, sino en general. El protestantismo nos ha hecho creer o nos ha hecho entender, según esta teología del reemplazo, que nosotros no tenemos que ver nada de lo que es el Antiguo Testamento, sí aquellas cosas que sirven y convienen, como el diezmo y todo lo demás. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la obediencia a las Escrituras, nos corren un poquito de lado, ¿no? Nos cambian el juego y nos dicen que el Mesías Yeshua vino solamente a traer 2 mandamientos, que solamente habló de 2 cosas que tenemos que cumplir, o tomándose mal, de Hechos capítulo, de los apóstoles, donde se comienza a hablar acerca de las cosas que debían guardar los primeros creyentes. Te dicen, no, pero hablo de 5 cosas. No, hay que seguir leyendo el texto. Cuando yo leo el texto dice, porque a Moshe ya tienen quien lo predique en cada Shabbat en la sinagoga. O sea, lo que está diciendo es que empiecen por esto, que es más sencillo, para ir aprendiendo lo más difícil o aquellas cosas que son un poquito más complicadas a medida que va pasando el tiempo, a medida que van conociendo la Escritura. Esto es lo que dice el libro de los Hechos. Pero, particularmente, yo lo que noto es esta cuestión de que creemos que estamos bien con Dios, consideramos que nuestra vida está bien con Dios, pero en realidad estamos fallando en el punto más importante. Nos estamos desviando de ese punto más importante. Yo voy a ser netamente franco, como ya me conocen y saben, y voy a ser bien directo, porque no te voy a suavizar el mensaje. Bendiciones, ¿cómo están? Shalom, shalom. Así que voy a ir directo al grano y voy a ser sincero. Anoche estábamos hablando con un grupo de personas que me comentaban acerca de, por ejemplo, el bautismo del Espíritu y lo que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida, como lo llaman, lo que representa ser creyente lleno del Espíritu. Y la realidad es que no coincide con lo que nos enseña la Escritura. El Mesías Yeshua dice, el Espíritu de Adonai nos lleva a toda verdad. El Espíritu de Adonai te enseña toda justicia. El Espíritu de Adonai te enseña lo profundo de Dios. O sea, te muestra el carácter de Hashem, te muestra la forma de ser de Hashem, qué es lo que Él determina, qué es lo que piensa, cuál es su voluntad. Pero qué casualidad que el Espíritu de Adonai no te lleva a guardar los mandamientos. El Espíritu de Adonai, según el criterio religioso, te dice que solamente es hablar en lenguas, que solamente es saltar, remolinear, patalear, gritar, revolcarse, y que eso aparentemente habla de que estamos llenos del Espíritu. Y pasa lo mismo con el pecado.
Cuando nosotros entendemos la verdadera definición de pecado, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos enseñando y diciendo de que la ley del Eterno no está vigente, o que ciertas cosas de la ley del Eterno están vigentes y otras no, que otras le corresponden a cierto sector o a cierto grupo, y que las otras le corresponden a otro grupo, y que no todos tenemos que guardar absolutamente todo, porque algunos son más especiales, otros son los que están determinados desde el principio, y otros no tienen ni siquiera la necesidad porque está todo bien. O sea, Dios acepta absolutamente todo en nuestra vida, sin importa si está mal, si está bien, si está medio torcido, si estamos a medias, no importa. Lo que importa es que nosotros entendamos que lo más importante es la fe en Yeshua. Ok, vamos bien. La fe en Yeshua es importante. Pero ¿qué es la fe en Yeshua? Fe es la obediencia a lo que Yeshua me enseñó. No es otra cosa. Fe es la lealtad a lo que Yeshua me enseñó. No suavicemos, no modifiquemos, no cambiemos. Porque en aquel día muchos decían, ay, Señor, Señor, yo en tu nombre. Y Él les va a decir, ustedes son unos anomos, ustedes no tienen ley. Y si no tenés ley, no entrás. Te quedás afuera, papi, porque tenés pecado. Y los que están en pecado no tienen parte en el reino de Dios. Porque si los fornicarios, los idólatras, los adivinos, los que se echan con varones, los que cometen adulterio, los que mienten, los que roban, no heredarán el reino, es porque están infringiendo algo. ¿Qué es lo que están infringiendo? Yo quiero que pensemos un ratito. ¿Qué está infringiendo alguien que roba, miente, comete adulterio, fornicación, consulta hechiceros, cree en los ídolos, adora muertos? ¿Qué está infringiendo? Seamos un poquito racionales y no tan místicos voladores. ¿Qué infringimos cuando nosotros somos adúlteros, fornicarios? ¿Cómo sabemos que somos adúlteros, fornicarios, mentirosos, avaros, blasfemos, idólatras? ¿De qué manera yo lo descubro? ¿De qué manera yo me doy cuenta que tengo que dejar de hacer eso? ¿Qué es lo que me dice a mí que yo deje de hacer eso? Y yo sé que me van a decir, el Espíritu Santo. Y sí, está bien. Pero ¿por medio de qué te lo enseña? Si la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué te enseña la Escritura que es inspirada por Dios, que es por medio del Ruaj, del Espíritu, para que lo entiendan? ¿Qué me enseña? ¿De dónde saca la Escritura lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cómo yo sé que miento? ¿Cómo yo sé que robo? ¿Por medio de qué? El apóstol Pablo lo pone clarito. Por cuanto conocí la ley, conocí el pecado. Porque gracias a la ley yo sé lo que es pecado. Entonces, si la ley es la que me enseña lo que es pecado, y el Espíritu Santo, como lo conocen, nos dice lo que es pecado y nos redarguye de pecado, o sea, nos convence, nos molesta, haciéndonos ver lo que es pecado, ¿en qué se basa entonces el Espíritu Santo para decirme que es pecado? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el punto de partida que Él utiliza para que yo me dé cuenta lo que es pecado? Y estimados creyentes, amigos, hermanos, lo que yo les quiero traer esta noche es que ustedes abran los ojos y no se dejen engañar y no se dejen mentir más. No se dejen mentir por los que no entran y dejan entrar y te dicen que solo tenés que guardar 7 leyes. Como si fuera que las otras 3 no hacen falta. Aquellos que te dicen solo tengo que guardar los 10 mandamientos. Yo te hago una pregunta. Lo que vos conocés como los 10 mandamientos, mis amados, se llama decálogo. El decálogo son las 10 palabras.
Si te dice no cometerás adulterio y vos considerás que adulterio solamente es que engañes a tu esposa o a tu esposo, estás en problemas. Porque algunos me dicen, yo guardo los mandamientos, porque yo, para mí, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, son importantes, yo los guardo. ¿Y cómo lo guardás? O vos cuando lees un libro, lees el índice. El índice te dice, capítulo 1, la ovejita paseó por el prado. Capítulo 2, el prado trajo a los lobos. Capítulo 3, los lobos se comieron a la ovejita que iba en el prado. Y vos ya con leer el índice del libro, ¿vos ya sabés lo que quiere decir el libro? ¿O te pones a profundizar en el libro? Entonces el decálogo, los 10 mandamientos, son los 10 principios de jurisprudencia. Eso tiene una ley jurídica. Hay una jurisprudencia. Hay estatutos, hay ordenanzas, hay decretos. Entonces, cada una de las palabras del decálogo tienen dentro de la Torá su jurisprudencia. Cómo aplicarla, para qué aplicarla, de qué manera aplicarla, cómo comprenderla, cómo ejecutarla. Y eso solamente se logra si lo entendés. Entonces, cuando vos me decís a mí, yo creo y los 10 mandamientos están vigentes, y vos crees que son solo 10 mandamientos, tenés un problema, porque lo que llaman 10 mandamientos es el decálogo, es el principio de todo lo que vos tenés que saber, que forma parte de ese decálogo. Entonces está bárbaro que no robes, que no mientas, que no adulteres, pero no guardas el Shabbat. Está bárbaro que no cometas adulterio, que no seas avaro, que no seas hipócrita, pero haces las cosas como te gustan. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo, o cómo puedo llevar yo una vida espiritual a medias? ¿Cómo puedo decir que yo obedezco, que yo creo y que yo guardo y hacerlo a medias? Si yo digo que estoy lleno del Espíritu y que yo soy una persona santa porque tengo el Espíritu Santo, ¿cómo es que no guardo los mandamientos? ¿Cómo es que no guardo el Shabbat? ¿Cómo es que no obedezco el principio de las Escrituras que me dicen que tengo que celebrar las fiestas del Eterno? Ah, pero eso no está en el decálogo. Obvio que no, porque el decálogo es como el índice del libro. Lo que a vos te enseña lo que está dentro del libro es que vos te metas en el libro para que entiendas cada palabra de las que están en el decálogo. Entonces, ¿qué es pecado? Porque según el sistema, vos podés no guardar Torá, no obedecer los principios de Dios, y estás bien porque vos tenés la fe en Yeshua. Ahora pregunto, ¿cómo es posible que Yeshua guardó Torá? Y Yeshua cumplió los mandamientos. Y Yeshua guardó las fiestas. Y Yeshua hizo todo conforme a como está en las Escrituras. ¿Cómo es que sus discípulos no lo hacen? Y no estoy hablando de los discípulos que están en la Escritura, estoy hablando de todos nosotros. ¿Cómo es que nosotros no andamos igual? ¿Cómo entendemos entonces? Y no me vengan con textos rebuscados de Gálatas ni de nada, ¿eh? Porque eso mismo los refuta. Esos mismos textos los refutan. Los ponen contra las cuerdas a los que los usan porque leen un versículo, pero no leen el contexto.
En ninguna parte el Mesías, díganme un texto donde el Mesías diga que no hay que obedecer los mandamientos. Si no, ¿por qué le dice al joven rico? Cuando el joven rico le pregunta, maestro, ¿cómo heredará la vida eterna? ¿Qué le responde Yeshua? Guarda los mandamientos. ¿Cómo? Para heredar la vida eterna tengo que guardar los mandamientos. Ah, no, se lo dijo a él porque era judío. ¿Cómo? Porque era judío. Entonces, ¿por qué Pablo dice, por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera confirmamos la ley. ¿Se lo estaba diciendo a los judíos? No, se lo estaba diciendo a los romanos. Abrí los ojos, despertate. Por ahí no es el mensaje más suavecito que vas a escuchar. Lo que pasa es que ya tenemos que dejar de ser creyentes de telenovela turca. Todos románticos. Ay, yo necesito aliento. La gente está acostumbrada a predicadores que son, ¿cómo es que se llama esto? Los que hacen, son predicadores de stand-up. Les gustan los predicadores stand-up, que solo a través de chistes, risa, carcajadas, y con la palabrita te llevaste la unción, recibí la unción, toma el manto, acá está lo profético, acá está lo apostólico, ya con eso ya está. Ya te fuiste el lunes a tu casa, ya te fuiste el jueves a tu casa, depende de qué día tenés culto, y ya está, ya con eso arreglaste toda tu vida, y tenés que esperar hasta la próxima semana para que ese que dice que es el ungido venga y te toque la cabeza. Entonces vos ya contento, porque pensás que ya está. Pero no hay profundidad en la escritura. Te suavizan el mensaje. Son todos románticos. Es toda una novela de Betty la Fea. No pasa de ahí. Van a las reuniones y ya saben cómo empiezan y cómo terminan. 3 de alabanza, 3 de adoración, prédica, ofrenda, diezmo, testimonio, y después me voy a mi casa. Total, ¿cuánto puedo estar? 2 horas, 2 horas y media como mucho. Pero ¿dónde está el fundamento de las Escrituras? Aparecen estas teologías satanistas como la de Calvino, aparecen estas teologías calvinistas totalmente satánicas que te dicen salvo siempre salvo. Ah, no guarde los mandamientos, no importa. No respete Shabbat, no respete la fiesta, festeja Navidad, ponele las bolitas al arbolito, ponele la mediecita a Papá Noel, ponele el pastito a los Reyes Magos. A fin de año, ¡ay, qué mal muñeco de fin de año para que empiece el año nuevo! Cuando todo eso no está en la Escritura, todo eso es un invento de Roma que vos compraste. Entonces, ¿qué mandamientos estás guardando? Decime qué hay de santo en eso. Porque Jesús nació el 24 de diciembre. No, error. No. Nació en Sukkot, mes de octubre, noviembre. No nació el 24 de diciembre. Bueno, nos desfasamos un par de días. ¿Y? ¿Pero eso es algo que está en la Escritura? ¿No es que servís a Dios? Si servís al Dios de las Escrituras, ¿por qué no obedeces al Dios de las Escrituras? Si tu Dios es el de las Escrituras, ¿qué haces haciéndole caso al Dios que formó Roma? Un Dios que de repente dijo, me olvido de lo que dije, cambio todo lo que dije y te presentan un Jesús romano, alejado de la Torá, alejado de las enseñanzas de Dios, alejado de los principios del Eterno y que encima te salva. Te voy a decir algo, si Yeshua no cumplía los mandamientos, si Yeshua no cumplía con la Torá,
no podía haber sido el Mesías. Y él dijo, dijo que el que enseñe los mandamientos y los haga pequeños va a ser considerado por Dios como un pequeño, como alguien insignificante. Pero aquel que enseñe los mandamientos y los enseña a guardarlos, ese va a ser llamado por Dios alguien grande, alguien no diminuto, sino alguien especial. Entonces, ¿querés aprender lo que es pecado? Mirá, te voy a dar la definición. Vos después haz lo que quieras. Pensé que este live era un live donde me iban a motivar a que yo puedo, a que yo todo lo puedo alcanzar, a que yo puedo todo lo puedo. Sí, lo podés hacer. Josué 1, 7, 8 y 9. Lo podés hacer, todo lo que hagas te saldrá bien. Pero dice Josué 1, 7, si escuchas atentamente todas las cosas que yo le enseñé a mi siervo Moisés y las cumples y las obedeces, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Y qué le enseñó a Moisés? ¿A no obedecer los mandamientos de Dios? ¿O le enseñó a Moisés que hay que obedecerlos? No juguemos más al evangelio, muchachos. Dejen la pandereta, vayan a la Biblia. Dejen la pandereta por un ratito y siéntense a leer la escritura. Y ella los va a llevar a la verdad. Primera de Juan, capítulo 3. En el Nuevo Testamento, escuchen, Nuevo Testamento, que tanto les gusta, tanto aman. Porque no quieren leer el Antiguo, porque, ay no. Bueno, vamos al Nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también, oigan, la infracción de la ley. Repito, Primera de Juan 3, 4. Todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley. Porque pecado, anótatelo, así se lo decís a tus líderes cuando te dicen que no hace falta guardar la Torá. Porque pecado es infracción de la ley. Wow. Porque pecado es infracción de la ley. Pero no me quedó muy claro. Bueno. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 12. El que practica el pecado es del Hasatán. Hoy. O sea, que el que es infractor de la ley, porque ya sabemos que pecado es infracción de la ley, dice, el que practica la infracción de la ley es del diablo. Oiga, recordad, pecado igual infracción de la ley. No lo digo yo, lo dijo Juan, el discípulo del amor. Como le dice, ¿no? En el cristianismo. El que practica la infracción de la ley es del diablo. Porque el diablo infracciona la ley desde el principio. Wow. Y para esto apareció el Hijo de Adonai. Para deshacer las obras del diablo. Todo, oigan con los oídos bien abiertos. Porque
escuchen, todo aquel que es nacido de Hashem, de Dios, no practica la infracción de la ley. Repito, todo el que es nacido de Dios no practica la infracción de la ley, porque la simiente de Adonai permanece en él y no puede infraccionar la ley. ¿Por qué? Porque es nacido de Adonai. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia, o sea, guarda la ley, y que no ama a su hermano, no es de Adonai. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y qué se dijo desde el principio? ¿Qué se enseñó desde el principio? ¿A guardar qué? ¿A obedecer a quién? El que practica la infracción de la ley es de Hasatán, porque Hasatán es infractor de la ley desde el principio. Pero yo leo pecado y leo peca, pero recordad que pecado quiere decir infracción de la ley. Por lo tanto, cuando vos lees este texto y lees la palabra pecado, está diciendo que es infracción de la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos infraccionaron la ley, están destituidos de la gloria de Dios. Repita, me vas a decir, no, pero acá dice, por cuanto todos pecaron. Te repito, pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, cuando vos leas pecado, cuando vos en tu Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, como lo llaman, leas pecado, está diciendo infracción de la ley. Por cuanto todos infraccionaron la ley, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, verso 47. Dice, o da a entender, San Juan capítulo 12, verso 47 al 50, nos define lo que dice ese versículo, haciéndonos entender que el que desprecia y no hace caso a las palabras del Mesías, ya tiene quien lo condene. Porque cuando yo no hago caso a los mandamientos me condenan. Porque pecado, dice Santiago 4:17, anoten, Santiago 4:17. La infracción de la ley, pues, escuchen, la infracción de la ley, Santiago 4:17, es que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está infraccionando la ley. Aquel que sabe hacer lo bueno, porque lo tiene escrito, porque está escrito, y no lo hace, está en pecado. O sea, está en infracción de la ley. Si yo sé que la ley es justa, santa y buena, como dice Pablo, y que por la fe no invalidamos la ley, pero no la quiero aceptar, yo estoy en pecado, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago, estoy infraccionando la ley. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 12.
todos los que han pecado sin la ley, escuchen esto. Todos los que han pecado sin la ley perecerán. Y todos los que han infraccionado la ley, por la ley, serán juzgados. O sea, si yo digo, escuchen, préstenme atención a esto. Si yo digo que no hay que guardar la ley, entonces en vano murió el Mesías. Porque si no hay que guardar la ley, no hay pecado. Porque si pecado es infracción de la ley, y si yo conozco el pecado gracias a la ley, si yo digo que no tengo que guardar la ley, entonces ¿de qué me salvo? Entonces, ¿para qué creo en Yeshua? ¿Para qué vino el Mesías? Si no hay pecado porque la ley se terminó en el Nuevo Testamento, ¿para qué tengo que creer en Yeshua? Mirá, ¿no me crees? Romanos capítulo 7. Romanos 7, léelo conmigo, abrí la Biblia en Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante, mirá lo que dice. Romanos 7 dice, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Hace una pregunta, Pablo hace una pregunta. En ninguna manera. ¿Cómo guardar la ley va a ser un pecado? Al contrario, mirá lo que dice. Yo conocí el pecado por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, yo te hago una pregunta. Cuando vos decís, yo soy un pecador, estás diciendo literalmente que sos un infractor de la ley. Y de hecho lo son los que no guardan la Torá. Porque si pecado es infracción de la ley, ¿cómo es que yo puedo llegar a decir que ya no hay ley? Si no hay ley, no hay pecado. ¿Para qué predicas el evangelio si no hay pecado? ¿Para qué vas a la iglesia si no hay pecado? ¿Te das cuenta la ilógica? ¿Te das cuenta la manipulación y la mentira que te metieron? ¿Para qué sigo a Dios si no hay ley? No hay pecado, puedo hacer lo que quiero. Si la ley se terminó en el Antiguo Testamento y que cuando vino Yeshua no hace más falta guardarla, entonces no hay pecado. Si Él murió por mis delitos y pecados, y hay gente que acepta a Yeshua ahora, recién ahora está aceptando a Jesús como le dicen, ¿para qué lo aceptan? Si ya no hay pecado. ¿Para qué lo aceptan si no hay pecado? ¿De qué te arrepentís? O sea, te estás arrepintiendo de cosas que no sabes de lo que te tenés que arrepentir. Porque si según vos la ley está anulada, no hay pecado.
¿Para qué te congregás? Si el objetivo de la ley es el Mesías, como dice, el fin de la ley es el Mesías, no está diciendo el terminar de la ley, está diciendo la finalidad de la Torá, o sea, el fin con el que fue entregado la Torá, es llevarnos a Mashiach, es llevarnos al Mesías, a Yeshua. No es que terminó la ley, lo que está diciendo es que la ley nos lleva al Mesías y el Mesías nos mete en la gracia que nos permite cumplir con la ley. Entonces yo te hago esta pregunta de nuevo. Si pecado es infracción de la ley y vos decís que la ley no existe y que ya está anulada y que ahora vivís por gracia jugando con mariposas y no tenés que hacer nada, vos no tenés que obedecer nada, vos no tenés que guardar nada, no lo hagas, porque si no hay pecado, porque no hay ley. ¿Para qué crees en Dios? Los católicos son idólatras. ¿Por qué los acusás de idólatras si ya no hay ley para vos? ¿Por qué los acusás de idólatras si ya no hay ley? Si según vos la Torá está anulada, ¿por qué le decís idólatra al católico? ¿Cómo sabes que es idólatra? Porque la ley te lo dice. Entonces, si vos decís que él es un idólatra porque la ley te dice que eso es idolatría, ¿por qué vos no lo obedeces? ¿Por qué la usás para castigar a otros, pero vos no lo obedeces? Eso en mi país y en la Biblia se llama hipocresía. Hipócritas. Hipócritas. Hipócrita. El Mesías dijo, hipócritas, ¿querés sacar la paja del ojo de tu hermano y no podés mirar la viga que está en el tuyo? ¿Qué está diciendo ahí Yeshua? ¿Juzgás como pecador a los demás mientras vos mismo estás diciendo que no hay ley? Entonces, ¿bajo qué argumento juzgás a los demás como pecadores si vos tampoco guardás la ley? Porque pecado es infracción de la ley, es anular la ley, es dar por terminada la ley, es decir que la ley no está más. ¿Quién es el hipócrita? ¿El que peca y no conoce? ¿O el que peca y no lo aguarda? ¿Con qué derecho le decís a alguien que está en pecado si vos no guardás tampoco lo que te enseña que es pecado? Porque lo que te enseña que es pecado es la ley. No, pero el Espíritu Santo me redarguye de pecado. ¿Y cómo crees vos que el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Hashem, del Eterno dentro de tu vida, te hace saber que es pecado? ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Entonces lo que vos tendrías que evaluar es como dice Pablo. Tú que diciendo, no robarás, robas, no mentirás, mientes.
¿Por qué está diciendo eso? Porque Pablo en ese capítulo está hablando de los que se jactan ser justos, pero no guardan los mandamientos. Hoy cualquiera con una corbata verde y una camisa cuadro te dice lo que es pecado, pero él no obedece la Torá. Él te enseña desde el púlpito que está abolida, pero a vos te marca el pecado. ¿Cómo sabe que vos estás en pecado si supuestamente ya la ley no está vigente? No escucho. ¿Cómo sabe que es pecado? ¿Por qué te juzga por pecados? ¿Por qué te dice que te tenés que arrepentir? ¿De qué te tenés que arrepentir si no hay ley? Si supuestamente no hay que guardar más la ley. ¿De qué te tenés que arrepentir? Hipócritas. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica pecado es infractor de la ley. Porque pecado, literalmente, pecado es infracción de la ley. ¿Quién te enseñe que la ley está anulada? Que solo hay que guardar 2 mandamientos. O que solo hay que guardar 7. 7 leyes inventadas, vaya a saber por quién. Porque eso de las 7 leyes de Noé apareció allá por el 1900. En un invento por tratar de convertir al judaísmo. Cuidado porque estás escuchando a los anomos, a los sin ley. Porque tranquilamente cuando tu pastor te dice que vos estás en pecado, si él te enseñó que ya la ley está abolida, tenés que ir y decirle a tu pastor que vos no estás en pecado porque no hay ley. Porque por la ley, dice Pablo, lo leímos recién, Romanos 7, por la ley conocí lo que es el pecado. Entonces, cuando alguien te diga que estás pecando, no le creas. Seguí con tu vida. Si él te está diciendo desde atrás de un púlpito que la ley está anulada, ¿por qué te acusa de pecado? Si la única forma de conocer el pecado, según Romanos 7, es por la ley. Y el Espíritu Santo no viene a nuestra vida sino para llevarnos a caminar en la ley. Lo leímos el otro día. Está en el libro del profeta Ezequiel. Si querés ahora enseguida acá te lo van a poner. El capítulo de Ezequiel donde dice que pondrá su espíritu en nosotros para que caminemos en sus mandamientos, guardemos sus estatutos y entendamos sus ordenanzas. Para eso viene el Espíritu Santo, para llevarnos a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Y qué es la palabra de Hashem? Sino sus mandamientos, su carácter, su voluntad. Y lo más lindo es que los sistemas religiosos convencionales te siguen enseñando que vos sos pecador. Yo no entiendo, Juan se equivocó acá. El que practica el pecado, o sea, el que practica la infracción de la ley, es del diablo. O sea, que el que te dice que no tenés que guardar la ley, me voy a poner serio, el que te dice que no tenés que guardar la Torá es del diablo. Porque el diablo es infractor de la ley desde el principio. No se vayan.
Esperen, tranquilo. Se puede cambiar si quieren. Hay oportunidad, para eso vino el Mesías, para deshacer las obras del diablo, para que ya no infrinjas más la ley. No se asusten. Pero si a vos alguien te enseña que no tenés que guardar la ley, es del diablo. Porque el diablo es infractor de la ley desde el principio. Y pecado, primera de Juan 3:4, es infracción de la ley. No hay más vueltas. No la quieras dibujar. Vos elegís a quién oír. Vos elegís a quién escuchar. Estos son los tiempos de la advertencia del Todopoderoso para que nos volvamos a Él. Depende de vos, no depende de nadie más. Cuando se escuche el teruá o el tequía gadol, que son los sonidos del shofar, ya todo habrá terminado, no habrá más tiempo. Depende de vos. Depende de vos. Vos ya sabés lo que es pecado, infracción de la ley. Repito, no lo digo yo, lo dice Juan en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que te enseñen el Nuevo Testamento, leen Juan, pero no te enseñan que la ley no está anulada? Porque si pecado es infracción de la ley y vos decís que necesitas del Mesías, entonces es porque sabés que infraccionaste la ley. Ahora, si crees que vos sin la ley estás bárbaro y que no tenés que guardarla, vos no tenés que hacer más nada, no te conviertas al Mesías, nada, quédate como estás, bancate después cuando te tiren en el horno de fuego. Problema tuyo, vos sabrás. Porque ahí van a ir todos los infractores de la ley. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo, no lo inventé yo, lo dice la Escritura. Lamento que no sea un mensaje motivacional, pero si no te motivas a entender las Escrituras con esto, no te motiva más con nada. Esto no es un mensaje para meterte miedo, esto es un mensaje para que tú abras los ojos, abras los ojitos. Y que no te dejes engañar más por el sistema religioso perverso. Amén. Que Adonai te bendiga, que Adonai te guarde. Nos vemos en la semana. Van a volver otra vez los videos sobre cómo descubrir las sectas. Videos cortitos. Vamos a estar en Mar del Plata y vamos a estar ya prontito con la sede central. Nos vemos la próxima. Que el Eterno te bendiga mucho y siempre te acompañe en todo. Shalom, shalom, bendiciones y muy buenas noches.